¿Qué tal, Araceli? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, además, en este sábado vamos a abordar el primer partido feminista de España y sus antecedentes. Sí, vamos a ponernos en contexto. No hace mucho hablamos de la Asociación de Mujeres Universitarias, en la que tan buen papel desempeñaron María de Maeztu y Clara Campoamor, entre otras muchas mujeres meritorias que en la década de los 20 del siglo pasado ya se organizaron en torno al sufragismo, es decir, el feminismo centrado en la adquisición de los derechos políticos para así participar en la esfera pública e incidir en las decisiones y las leyes que podían mejorar la vida de las mujeres. Desde el divorcio, reformas sanitarias, medidas laborales, acceso a los estudios, carreras universitarias y profesiones y, por supuesto, la abolición de la prostitución, que desde sus comienzos siempre ha estado en el corazón, en la agenda feminista. En fin, que esta asociación, también conocida como la Juventud Universitaria Femenina, fue elegida en 1928 para celebrar la 12ª conferencia de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, a la que estaban adheridas tanto profesoras como alumnas y antiguas alumnas de diversas universidades y países del mundo. En total eran 50.000, de las cuales 1.700 eran españolas. Y no está mal la cifra porque hemos de pensar que 10 años antes de la creación de esta organización de mujeres universitarias, en 1910, apenas había 350 mujeres estudiando en la universidad y no sin dificultades, como hemos dicho en otras ocasiones. Bueno, pues Clara Campoamor asumió la presidencia de la entidad en 1929, pero no se quedó aquí, sino que desde la Juventud Universitaria Femenina o la Asociación de Mujeres Universitarias, como pasó a llamarse luego, fundó la Unión Republicana Femenina en 1931, con el objetivo de promover el voto de las mujeres y la formación de las mismas para que defendieran sus derechos y su posición, su nuevo estatus político adquirido en la recién estrenada, instaurada Segunda República. Esa Unión Republicana Femenina, vamos a hablar del trabajo de la URF. Pues ya entonces Campoamor mantenía un contacto estrecho con el movimiento sufragista internacional, como ya hicieran 10, incluso 20 años antes las hermanas Carbia, Patrocinio de Viedma y La Moneda, Isabel Muñoz Caravaca, la Marquesa del Ter, en fin, de todas ellas hemos hablado en alguna ocasión y podemos seguir profundizando. La Unión Republicana Femenina tuvo pues unas 200 afiliadas, muchas de ellas procedentes de la asociación universitaria que hemos comentado. Y puede parecer una cifra pequeña, pero yo creo que es verdaderamente significativa, porque veníamos de la dictadura de Primo de Rivera, por un lado, por otro hemos de reconocer que para los partidos republicanos, por distintos motivos, el voto de las mujeres, aunque muchos lo tenían incorporados en sus programas, el primero que lo hizo fue el PSOE, pues no se encontraba entre sus prioridades. Y la labor que en este contexto desempeñó la Unión Republicana Femenina pues fue de lo más variada, aunque principalmente consistió en charlas, conferencias, cursos de actividades culturales que impartían aquellas afiliadas más preparadas académicamente, normalmente las universitarias, a aquellas que tenían una formación menor. Había unos lazos de solidaridad y sororidad intensos. Y no creas que esto fue fácil, porque hubo quien criticó a Clara Campoamor por esta cuestión, ya que pensaban que una mujer como ella, tan destacada, pues haría mejor dedicando su tiempo a tareas más elevadas. Y es que la verdad que, al contrario que Liceo Club, la Unión Republicana no se trataba de una organización de mujeres burguesas. La mayoría de sus miembros, o miembras, como diría alguna, eran mujeres de clase media y obreras, asumiendo ese sesgo interclasista que tanto admiro, y tú también, del feminismo sufragista. Y mira, una cosa, digamos, que curiosa, y es que la Unión tenía un gimnasio al que había que acudir con un uniforme, una blusa, un pantalón blanco, pero los pantalones eran cortos. Y ese atuendo pues debió ser la comidilla de algunas personas que se escandalizaban de que las chicas se enseñaran las piernas. En ese trabajo has mencionado muchísimo a Clara Campoamor, y aquí también tienes un apartado que dices su pecado mortal. ¿Cuál fue ese? Pues mira, esta organización se orientó más hacia un trabajo interno, a la preparación de las mujeres para reivindicar sus derechos de una manera eficaz y a transmitir qué suponía para ellas la llegada de la República, que una tarea hacia afuera, hacia el exterior, por lo que en 1935 algunas componentes de la Unión Republicana Femenina, entre ellas nuestra Clara, se plantearon muy en serio crear un partido feminista independiente. Y esto se debió a dos factores. En primer lugar, se sentían desalentadas por el poco peso que los planteamientos
feministas tenían en sus respectivos partidos. Y además, la principal artífice de que las mujeres pudiésemos votar, la gran Clara Campoamor, recibió durísimos ataques de los partidos progresistas, así como también de la prensa, pues le hicieron responsable de que las izquierdas perdieran las elecciones en 1933, ignorando con ello la fuerza moral y cívica de sus argumentos y, desde luego, su intachable trayectoria profesional y política. En fin, que en vez de hacer un análisis real de la derrota electoral, echaron la culpa a las mujeres y a nuestra adalid Clara Campoamor. No hubo entonces autocrítica para reflexionar sobre los errores en la acción de gobierno y también acerca de la desunión de las izquierdas, mientras que la derecha logró formar una coalición. De hecho, en 1936 la izquierda se presenta unida, los anarquistas no se abstuvieron y se ganaron las elecciones, pero nadie restituyó a Clara Campoamor del ostracismo al que se la había sometido. Y ella misma lo explicó muy bien. Mira, abro comillas: el chivo hebreo cargado con todos los pecados de los hombres, y ellos respiraban tranquilos y satisfechos de sí mismos cuando encontraron esa inocente víctima, criatura a cuenta de la cual salvar sus culpas. El voto femenino fue, a partir de 1933, la lejía de mejor marca para lavar torpezas políticas varoniles. Y el caso es que en 1934 tuvo que dejar su partido, el Radical, por la actuación de este frente a la Revolución de Asturias y su colaboración con la CEDA, y en enero de 1935 la Unión Republicana Femenina, aunque inicialmente era una entidad autónoma, se inclinó por colaborar con Izquierda Republicana y pasó a actuar de algún modo como el brazo femenino de este partido político. Izquierda Republicana, recuerdo que era una formación fruto de la fusión de Acción Republicana de Azaña y el Partido Radical Socialista. Bueno, Clara Campoamor también solicitó entrar en Izquierda Republicana para seguir defendiendo los derechos de las mujeres, pero su lucha parlamentaria, su lucha solitaria de 1931 por el voto femenino, pues no se la habían perdonado, tampoco a Azaña, y se le denegó la entrada. Fue algo verdaderamente humillante, a lo que ella denominó la cuenta cobrada. Criticó también la acción de las mujeres de este nuevo partido, ¿no? Por su actuación inocua, débil, muy tendente a no molestar, y en fin, todo ello supuso tan duro revés, incluso una crisis tan profunda, que finalmente salió de la Unión Republicana Femenina, que debió ser tremendo para ella, y entonces escribió, como bien has dicho antes, Mi pecado mortal, el voto femenino y yo, donde vertió y defendió sus firmes convicciones a favor del sufragio femenino, reafirmándose en todos sus postulados, no se arrepintió de ninguno, y bueno, como ya sabemos, al poco de estallar la guerra civil, pues salió de España y ya no volvió hasta morir, ya regresó para cadáver, ¿no? Para estar enterrada en el cementerio de San Sebastián junto a su madre. Y en este hilo que estamos relacionando, deberíamos también mencionar la residencia de señoritas. Pues todo esto es muy importante, porque de la residencia de señoritas, así como de otras entidades que fueron surgiendo a lo largo de los años de la primera década y la segunda década del siglo XX, fueron surgiendo pues mujeres, como es el caso de Clara Campoamor, de mujeres que fueron muy relevantes en los años 30 con la llegada de la República para poder vertebrar de una manera muy sólida las aspiraciones de las mujeres, las conquistas que ya se estaban logrando en otros países y que estaban llegando a España, incluso antes que a otros estados que se consideraban o se podían considerar más avanzados, ¿no? Como por ejemplo Francia o Suiza. El caso es que si retomamos la Unión República Femenina, pues hemos comentado que esta salió de la Asociación de Mujeres Universitarias, la cual surgió de la AMNE, la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, fundada en 1918. En cierto modo, como reacción, por si alguien quiere escuchar ese capítulo de nuestra Enciclopedia Sonora de las Mujeres, a la aparición de la Liga de las Mujeres Españolas, que fue la primera entidad feminista de ámbito estatal y también la primera en solicitar formalmente el voto integral para las mujeres ante el Congreso de los Diputados. Y en la primera mitad de los 30, la AMNE, que ya integraba en su seno mujeres de todas las ideologías republicanas, monárquicas, liberales, socialistas, un conglomerado muy rico como el que se cosía, ¿no? La propia residencia de señoritas, tenía dos posiciones que chocaban. Por un lado, la de Benita Sasmanterola, que era maestra, que estaba a favor de la participación política de las mujeres en el nuevo orden democrático de la República, pero a través de los partidos existentes. Y por otro, el que lideraba Julia Peguero, que esta era favorable a que hubiera un partido feminista independiente de los demás, que se centrara en la defensa de los derechos políticos, civiles y sociales de las mujeres. Incluso pensaba que la propia AMNE se podía
podía transformar en partido político. Y así, en 1934, Julia Peguero funda la Acción Política Femenina Independiente, un partido que quiso integrarse en el Frente Popular del 36, pero que no fue admitido en el mismo. Y sobre las propuestas de este partido, pues mira, quisiera comentar un artículo que me ha gustado mucho, que he encontrado en un número de Mundo Femenino de 1934, la revista divulgativa de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas a la que acabamos de aludir. Y en la sección dedicada al movimiento feminista se da cuenta de numerosas actividades, entre ellas las llevadas a cabo por el Lyceum Club. Pues bien, en el Lyceum Club, pero esta vez no en Madrid, sino en Barcelona, la escritora Lorenza García Riu realizó una intervención para dar a conocer este nuevo partido entre sus socias. Y decía pues eso, que sus principales bases eran los derechos laborales de las mujeres, la obligación del Estado de impulsarlos, equidad de sueldos, una ley agraria bien meditada y un bienestar mínimo para todos, sin el abismo que hoy separa, decía entonces, y las desigualdades hoy en día también cada vez son más abismales, el sibaritismo de la pobreza. Y a todo ello añadía que conviene, mientras que el español vaya desprendiéndose lentamente de ciertos lastres, ir desarrollando ideas femeninas para que se acostumbre a considerar a las mujeres como igual en todo. Y venga, esto de su igual en todo y por tanto su no complemento a todo, como a veces escuchamos, ¿no? Que hombres y mujeres somos complementarios, que a mí me pone de los nervios, pues me encanta y mira, si quieres podemos terminar con esto. Sí, sobre todo que sí que es una reflexión importante y muy avanzada, que deberíamos aplicarnos también en el 2021. Bueno, pues Araceli, muchas gracias por este nuevo capítulo. El próximo sábado abrimos una nueva página, ¿te parece? Pues un abrazo y muchas gracias a ti y a las personas que nos escuchan. Buenos días. Buenos días.